Bueno, seguimos ahora y lo hacemos con Ramón Puello, responsable de Sostenibilidad y Buen Gobierno de KPMG. En su carrera profesional ha dirigido diversos proyectos de due diligence, de ética e integridad, por supuesto. Vamos a darle un aplauso y lo sigo presentando. Como decía, ha llevado a cabo diversos proyectos de due diligence, de ética, integridad y de gobierno corporativo para algunas de las mayores empresas españolas de los sectores de energía e infraestructuras. También ha prestado servicios de estrategia y enfoque ESG para los departamentos de relaciones con los inversores de distintas blue chips en los sectores de infraestructuras, banca y energía. Y en los últimos 12 meses ha trabajado con alrededor de 20 consejos de administración de compañías cotizadas en cuestiones de sostenibilidad y de buen gobierno, de las que tenemos que aprender para andar el camino que nos viene. Te voy a pedir, Ramón, que nos vamos a poner un poquito más en medio y que por favor me deis el segundo micrófono. Perfecto. Muy bien, muchas gracias por la presentación, Beatriz. Estos taburetes son peligrosísimos. Si me caigo, por favor, corten la grabación, ¿no? y eliminen ese trozo. Bueno, Ramón, hemos escuchado a Silvia, ¿no?, que ha explicado un poquito mejor para los que todavía tuviéramos un poquito de duda qué es eso de la inteligencia artificial. Ha explicado también muy bien las tres fases, ¿no?, esas tres patas de la responsabilidad social corporativa, cómo aplicarlo en la parte medioambiental, social y de buen gobierno, y sobre todo por tu experiencia, esa parte de buen gobierno, ¿no?, de este, vamos a llamarlo así porque creo que estaremos de acuerdo, tsunami regulatorio que viene en el marco de la responsabilidad social, en qué punto estamos y cómo podemos hacer que la inteligencia artificial nos ayude. Vamos a comenzar por ahí y nos vamos adentrando más en el tema. Silvia nos ha dicho que no le gusta la palabra tsunami, ¿no? Nos lo ha repetido en un par de ocasiones. Hombre, yo creo que este es un tema de los interesantes, ¿no? Los temas interesantes son aquellos que son complejos, ¿no?, que cuando piensas llegas a la segunda derivada y cuando estás en la segunda derivada, llegas a la tercera, ¿no? Porque para empezar tenemos que pensar que si pensamos en términos muy macros, cuando hablamos de inteligencia artificial, pues este asunto está en el listado de aquellas cosas que aquellos que se dedican a estudiar los riesgos existenciales para la humanidad, es decir, aquellas cosas que ponen en riesgo nuestra propia existencia como especie, está la inteligencia artificial, ¿no?, unida a la guerra nuclear, que yo creo que es el más probable, unida a un asteroide que nos haga lo mismo que los dinosaurios, unida a las pandemias, ¿no? Entonces, es un asunto desde el punto de vista macro, es serio, ¿no? Y cuando se les pregunta periódicamente a los científicos en qué momento podría llegar ese de la singularidad, ¿no?, que es el momento en el que hay una máquina que es más inteligente que el ser humano en todos los órdenes, ¿no?, porque ahora tenemos máquinas que juegan mejor que nosotros al ajedrez o que calculan más rápido, ¿no?, pero todavía seguimos siendo más rápidos en el reconocimiento de las caras, ¿no?, o en la interpretación del lenguaje corporal, ¿no? Pues nos dicen, pues está entre los 10 y los 100 años, ¿no? Quizá no llegue nunca, pero tenemos que pensar que ese es un asunto en el que tenemos que pensar, ¿no? Si también desde el punto de vista macro, pero un poco menos, tenemos que pensar que un campesino murciano, ¿no?, del año 1 de nuestra era vivía igual que un campesino murciano del año 1750 de nuestra era, ¿no?, porque en esos casi 2 milenios no se produjeron mejoras de productividad, ¿no? La tecnología, la productividad total de los factores, que dirían economistas como Longinos, permaneció constante, ¿no? Y lo que los economistas, y hay algunos en esta sala, nos dicen que la mejora de la calidad de vida, ¿no?, a largo plazo depende fundamentalmente de la productividad, ¿no? Y al final, cuando hablamos de inteligencia artificial, es una herramienta que nos da productividad, ¿no? Es decir, que nos permite liberar tiempo de unas tareas para poder dedicarlo a otras, ¿no? Es decir, hay una amenaza vinculada a la pérdida de empleo, pero tenemos que recordar también que a lo largo de la historia de la humanidad, y como dicen los financieros, rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, cada mejora tecnológica ha llevado aparejada, tristemente, ¿no?, la pérdida de empleo en el sector más afectado, pero con carácter general un aumento del empleo en el conjunto de la sociedad, ¿no? Así que no deberíamos temer, ¿no?, desde ese punto de vista. Evidentemente tenemos que ser cautelosos y tratar de evitar que esas cosas sucedan, pero desde el punto de vista macro, ¿no?, tenemos el riesgo existencial, pero también la oportunidad de mejora de productividad y de calidad de vida en países como España, pero también en muchos otros, ¿no? Luego también, si descendemos un poco más al terreno micro y hablamos de sostenibilidad, en los últimos tiempos han pasado muchas cosas, ¿no?, en materia de sostenibilidad. Esto no es nuevo, ¿no? Viene la definición de desarrollo sostenible, por lo menos es de 1987, aunque se supone que es anterior. Es decir, llevamos mucho tiempo hablando de todas estas cuestiones. Pero
En los últimos tiempos lo que estamos viendo es que se hace realidad aquello. Yo soy del año 1973 y recuerdo ver Barrio Sésamo y escuchar a la Rana Gustavo cantar una canción que me encantaba, ¿no? Que a lo mejor algunos de la sala la recordáis, que era cuando cantaba aquello de "No es fácil ser verde". ¿No? Lo que está pasando verdaderamente en los últimos años, lo que se está poniendo de manifiesto es que no es fácil ser verde, ¿no? Porque no se trata simplemente de que las compañías se den una patina de verde, ¿no? Y traten de venderse como verdes, ¿no? ante el mercado, sino que estamos viendo cómo hay un puzzle de cosas que están sucediendo a la vez. Por un lado, la regulación que presiona más, ¿no? La regulación que cada vez presiona más, las convicciones de los directivos y los administradores de las compañías que van en una determinada dirección, y luego esta mañana hablaba con Longinos de cómo cada vez más en los mercados de bienes y servicios, ¿no? En los mercados de capitales o incluso en los mercados de empleo, hay una oportunidad para aquellas compañías que sean capaces de hacer mejor las cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo nos ayuda o cómo puede ayudar esta herramienta de mejora de la productividad que se llama inteligencia artificial, ¿no? Pues lo que tenemos que entender es que este es un asunto complejo, ¿no? Este es un asunto complejo, ¿no? Que debemos, los seres humanos tenemos un problema, ¿no? Cuando hablamos de sostenibilidad, es que la sostenibilidad o el desarrollo sostenible generalmente tiene que ver con el largo plazo, y los humanos padecemos casi siempre, y en particular en determinadas circunstancias, algo que los economistas llamamos descuento hiperbólico, ¿no? Que en cristiano básicamente quiere decir que el presente vale mucho y el futuro no vale nada. No sé si conocéis, por ejemplo, son muy divertidos, ¿no? Y hay vídeos en YouTube que podéis buscar, unos experimentos que se hacen con niños pequeños, ¿no? De 3 o 4 años, que se llama el experimento del marshmallow, ¿no? No sé cómo se llaman aquí, las nubes o los jamones, como los llamamos en Zaragoza, que básicamente, ¿no? Hay un profe o una profe que le dice al niño, fulanita, ¿no? Si eres capaz, ¿no? Te voy a poner aquí estas dos nubes de gominola y tal. Si eres capaz de esperar dentro de 10 minutos vendré. Si no te las comes, tendrás 4, tendrás la cantidad que sea, ¿no? La mayor parte de ellos no son capaces de aguantar la tentación, ¿no? Y digo esto porque desde el punto de vista de sostenibilidad, cuando hacemos proyecciones a más largo plazo, pues a los seres humanos nos cuesta, porque el presente vale mucho más que el futuro, ¿no? Pero estamos en un presente y en un futuro en el que, si pensamos simplemente en una nueva regulación, me estoy enrollando mogollón, ¿verdad, Beatriz? No te preocupes, Sí. no te preocupes. Yo cuando yo deba o crea que debo, te interrumpo. Pero sí, esa palabra, ¿no? Que decías, ese el no te preocupes cortoplacismo. quiere decir que sí. Muy bien, ¿no? Entonces, bueno, lo dejo aquí, ¿no? Pero tenemos que pensar que las compañías que estáis aquí, de manera directa o indirecta, vais a tener que dar respuesta a aproximadamente 1.721 requerimientos de información en materia de sostenibilidad en los próximos 3, 4, 5 años, ¿no? Lo que os va a exigir tratar esa información de manera cuidadosa. Ya no me enrollo más. No, eso es a lo que me refería con ese tsunami, en la parte de responsabilidad social corporativa, de esa nueva normativa, de esa regulación, de esos más de 1.000 indicadores que a día de hoy casi que se hacen imposibles con los que tenemos para los reportes que tenemos que realizar, pero eso ya está aquí. Tú los estás viendo, ¿no? Con las grandes empresas, con las cotizadas, y por eso queríamos saber, ¿no? Las personas aquí presentes que nos dedicamos a este campo, ¿qué nos viene en materia de responsabilidad social, en materia normativa? ¿Cómo se está haciendo o cómo tenemos que adaptarnos? Y quizá la inteligencia artificial ahí nos puede ayudar para hacerlo de la forma más eficiente y en este corto plazo, ¿no? Cortoplacismo que tú decías que pecamos muchas veces los humanos. A ver, yo creo que el titular principal es que al final las compañías, bien de manera directa porque les aplica la regulación y va a aplicar a muchas de ellas, ¿no? Hasta 50.000 compañías europeas, o bien porque formáis parte de las cadenas de valor de otras compañías, lo que tenemos que pensar es que hay una regulación europea que establece, como decía, requerimientos de información en materia de sostenibilidad que recoge aproximadamente 1.721 requerimientos, ¿no? No debería decir aproximadamente y 1.721, lo que nos sucede es que cada vez que los leemos, ¿no? Porque hay muchos que son cualitativos, ¿no? 1.500 de ellos son cualitativos y solo 200 son cuantitativos, con lo cual pues, está sujeto a interpretación, ¿no? Pero lo que nos viene es la necesidad de hacer cosas que son complicadas y que requieren información y que requieren tecnología, aguas arriba y aguas abajo,
No está lejos el día en el que el consumidor, ¿no?, de las compañías que estáis aquí o el cliente de las compañías que estáis aquí espere una trazabilidad absoluta vía código QR o lo que sea de la totalidad del proceso y de los impactos ambientales y sociales ocasionados a lo largo de la cadena de valor, ¿no? Si uno se dedica al sector primario, no está lejos el día en el que tendremos que hablar en el producto que estamos poniendo a la venta de las condiciones laborales de la persona que ha trabajado en ese producto que estamos sirviendo, del proceso seguido, ¿no?, del proceso de la logística aplicada y demás, y todas estas cuestiones, porque la regulación nos lleva en esa dirección, ¿no? Entonces, lo que se nos viene encima son varias cosas, ¿no? La necesidad de tener mucho mejor controlado el negocio desde el punto de vista aguas arriba, en términos de los impactos que estamos ocasionando, pero también aguas abajo, ¿no? Es decir, entender, medir y ser capaces de comunicar cuáles son los impactos de nuestro producto o servicio también en lo que tiene que ver una vez que sale de las puertas de nuestra fábrica o de nuestra instalación. Eso está a día de hoy sobre papel, ¿no? Las grandes lo están haciendo, pero ¿qué necesitan las pequeñas y medianas empresas para comenzar a andar ese camino? ¿Cuál sería ese consejo inicial de decir esto es lo que viene y tenemos que partir desde aquí? Bueno, lo están haciendo, pero a ver, yo trabajo en una firma que trabajamos con muchas compañías, igual que muchas otras firmas, ¿no? Entonces tengo un tamaño de muestra que yo creo es estadísticamente significativo, y lo que estamos viendo, llevamos como aproximadamente 8 meses aproximadamente ayudando a distintas compañías a entender cómo de lejos o de cerca están de estas nuevas obligaciones de reporte. Pues Beatriz, lo que nos encontramos es que como media de los 1.721 indicadores que se les requieren, 1.100 están ausentes de la compañía, ¿no? Es decir, nos encontramos en una norma que incluso aquellas compañías más avanzadas que llevan 2 décadas dando respuesta a requerimientos de terceros en esta materia, que cuentan con todos los medios del mundo, esta es una norma que 1.100 de esos 1.700 requerimientos de información no disponen de ellos o no disponían de ellos cuando hicimos los ejercicios, ¿no? Entonces, no es que este sea un trabajo hecho por parte de las grandes compañías, buena parte de ellas está muy lejos. Yo me atrevería a decir que el 30% de las mayores compañías españolas están a gran distancia, ¿no?, de cumplir. Al final, yo siempre digo que esta es una directiva de gestión disfrazada de directiva de reporte, ¿no?, porque para poder contar las cosas las tienes que hacer, ¿no? Y exige una transformación bastante significativa de los modelos de gestión, y las grandes compañías están muy lejos de ellos, ¿no? Las pequeñas quizá lo están más todavía, ¿no? Pero las pequeñas, yo creo, hay dos maneras de ver esto. Una, entender que tu cliente te lo va a pedir, ¿no? Entonces, hazle la vida, es decir, tu huella de alcance 1 y 2 es la huella de alcance 3 de tu cliente. Pónselo fácil, ¿no? Pónselo fácil, porque eso te va a ayudar, ¿no? Y luego yo creo que hay una reflexión también, y es que me encuentro en ocasiones con personas, con clientes, ¿no?, o con compañías cuya filosofía frente a todo esto, ¿no?, frente a esta vorágine normativa, ¿no?, frente a esta presión en materia de sostenibilidad, la filosofía es la del ya escampará, ¿no? Como aquel mini cuento, ¿no?, que de quién era, el de cuando despertó el dinosaurio seguía ahí, ¿no? ¿Os acordáis? No sé, no recuerdo quién era el autor del cuento aquel. Y eso no va a suceder, ¿no? A lo largo de la historia de la humanidad, hablaba Silvia de las leyes contra el smog londinense de 1952, a lo largo de la historia, ¿no?, con altibajos, pero la presión va a seguir aumentando, ¿no? Y tenemos que pensar también que la regulación, ¿no?, y pensar en sostenibilidad nos da una cierta capacidad de innovación, ¿no? Decía Henry Ford que si le hubiera preguntado, cuando estaba fabricando el modelo T, que si le hubiera preguntado a sus clientes, seguiría vendiendo coches de caballos, ¿no? Algo parecido a lo que dijo Akio Morita cuando Sony lanzó el Walkman, ¿no?, contra el criterio del Consejo de Administración. Le decía que era una locura, ¿no?, que la gente fuera por la calle escuchando música, y él decía lo mismo, ¿no?, las ideas las tengo yo, ¿no? Entonces, tenemos que pensar que, dado que nos van a obligar, dado que tenemos una fuente de innovación y que esto no va a escampar, este ejercicio de pensar en sostenibilidad y de utilizar herramientas que nos ayuden, como la inteligencia artificial, a pensar en qué dirección va el mundo, pues nos va a ayudar seguramente a tener más éxito. ¿Y esa creencia de que ya escampará puede ser también condicionada porque estamos viendo que otros países, o más bien otros continentes, quizá no van en la misma dirección que estamos yendo con esta normativa europea, y puede generar ese, bueno, a nosotros nos lo están pidiendo, pero el resto lo está haciendo, nos va a acompañar, se va a sumar a esta forma, ¿no?, de transformar, porque al final es una transformación de las compañías y de la forma de gestionar? Ese es uno de los grandes debates, ¿no? En qué medida
restringiendo las emisiones aquí, las estamos exportando a otros países. Yo creo que en lo que tiene que ver con la regulación, las autoridades europeas son conscientes de este problema y por eso nos estamos encontrando con distintas iniciativas como el ajuste de carbono en frontera, que aplica para determinados productos y servicios, pero que se espera que vaya crecientemente aplicando a un espectro mayor, que básicamente lo que hace es establecer un arancel, ¿no?, en el caso de aquellas importaciones que vienen de países cuyos estándares en materia de descarbonización, por ejemplo, no son similares a los de Europa, ¿no? Yo creo que la dirección en la que iremos será así, ¿no?, que habrá vehículos o instrumentos vinculados al comercio internacional que evitarán que se produzca ese fenómeno del spillage, ¿no?, sostenible. Voy a meter a lo mejor en un jardín en los días que corren, pero por ejemplo ahora mismo el tema agricultura, ¿no? Vienen un poco a demandar eso, de decir las condiciones son las mismas, no son las mismas y es un poco lo que demandan. Pero ayer, por ejemplo, escuchaba a uno de ellos que decía, vamos a ver, eso está aquí y lo que tenemos que hacer no es luchar contra el que no lo hace, sino intentar que todos estemos bajo el mismo paraguas. Es un jardín, ¿no?, el de la agricultura, claramente. Hombre, yo creo que ahí hay una... yo siempre me acuerdo de la primera vez que se manifestaron en Francia los chalecos amarillos, recordaréis, ¿no? No sé cómo, no recuerdo el término en francés porque no tengo ni repajolera idea de francés, por eso no recuerdo. Yo tampoco. Sí, no que una pancarta, perdón, muy significativa que decía: os preocupa el fin del mundo y a nosotros nos preocupa el fin de mes. No, yo creo que hay que ser capaces de conjugar un poco las aspiraciones de desarrollo sostenible y de descarbonización, porque es muy importante para todos que todo eso suceda, con esto que hemos llamado también la transición justa, ¿no? Es decir, que no tengan que pagar la factura solo unos pocos, sino que la sociedad en su conjunto, ¿no?, que ha decidido que esa es la dirección en la que tenemos que hablar, pues no deje a nadie atrás. ¿Y qué falta para que eso sea posible? ¿Por Bueno, dónde debemos empezar? Pues yo creo que faltan en casi todos los órdenes, ¿no? Falta tener claro, ¿no?, quiénes son los perjudicados, en cuánto se les perjudica, cómo se les compensa. Yo creo que hace falta también un poco de sensibilidad, ¿no?, por parte de la opinión pública y de los representantes políticos, ¿no?, también acerca de cuáles son las cuestiones más importantes. Pero bueno, yo creo que esto forma parte de las cuestiones que se deben debatir en el Parlamento y no me siento particularmente cualificado para ello, Beatriz. Seguro que sí lo estarías, pero bueno, vamos a pasar a otra pregunta porque creo que nos viene bien y podemos empezar a tomar nota, porque has dicho que incluso las grandes que ya están haciendo esta transformación tienen 1.100 indicadores que prácticamente no cumplen. ¿Cuáles son? ¿Sobre qué aplica? Para que vayamos tomando nota y empecemos a trabajar en ese campo. No sabría por dónde empezar, Beatriz, pero mira, grosso modo un poco. Te diré, por ejemplo, perdón, la directiva europea al final, seguro que más o menos la conocéis, ¿no?, pero estos 1.721 requerimientos de información se distribuyen en 12 librillos, 12 estándares, ¿no? Hay uno que tiene que ver con la calidad de la información, otro en el que las compañías deben hablar de su estrategia, de sus prácticas de buen gobierno, de sus modelos de riesgos, etcétera, etcétera. Y luego hay 10 capítulos que son temáticos, que tienen que ver, por ejemplo, con el cambio climático, que tienen que ver con la economía circular o con los trabajadores en la cadena de valor. Bueno, hay uno de los librillos, que es el del cambio climático, recoge algo más de 300 requerimientos de información, ¿no? Y en esos requerimientos de información, y siendo el cambio climático un tema en el que las compañías, pues tanto españolas como de otros países, están habituados, ¿no?, a reflexionar, pues hay muchas carencias, porque el estándar es muy exigente, ¿no? El estándar lo que le pide a las compañías que están sujetas es que divulguen cuál es su plan de transición, es decir, cuáles son las palancas en términos de su cartera de productos y servicios que van a tener que tocar, ¿no?, para ser neutrales en carbono en el año que hayan fijado. Es decir, si hoy vendo tomates, ¿cómo van a tener que cambiar esos tomates, ¿no?, o mis técnicas de cultivo, o lo que hago, o la logística y demás, para cumplir ese objetivo de descarbonización, ¿no? Y dices, bueno, esto más o menos, pero claro, es que te pide que divulgues cuál es tu plan de inversiones, ¿no? ¿Cuánto te va a costar esto? ¿No? ¿Y de dónde vas a sacar ese dinero? ¿No? Te pide que describas en qué medida haces uso de herramientas, como el precio interno del carbono, para determinar la idoneidad de determinadas inversiones o la huella de tus productos o servicios. Es decir, incluso en aquellas materias que creíamos que teníamos dominadas, el nivel de exigencia, el nivel de revisión del modelo de gestión de la compañía es tremendamente significativo, ¿no? Este es un asunto tremendamente complejo, por ejemplo, que tiene que ver con el análisis de ciclo de vida y la huella de lo que ponemos en el mercado, ¿no? ¿Cuál es la huella de uno de los servicios que yo presto? ¿No? Pues más o menos, ¿no? Pero lo mío es fácil, ¿no? Lo mío es fácil. En alguien que fabrica una camisa, ¿no?, que ha pasado, los componentes de esta camisa han pasado seguramente por 20 países,
ya han participado no menos de 300 personas, ¿no?, en la fabricación de esto que yo he puesto. Eso cómo se hace. Este es uno de los ámbitos, ¿no?, en el de la huella sostenible de las organizaciones, en el que la inteligencia artificial seguramente nos ayudará también. Has trabajado en muchos proyectos de ética e integridad. ¿Cómo crees que será la aplicación ética de la inteligencia artificial en todos estos procesos? Bueno, yo creo que lo estamos viendo, ¿no? Yo creo que hay un cierto miedo a que las máquinas sean más perversas de lo que somos los seres humanos, ¿no? Lo cual, atendiendo a la historia de la humanidad, pues me cuesta, ¿no? Me cuesta ver cómo las máquinas pueden ser, ¿no?, atendiendo a lo que hemos sido capaces de hacer. Pero yo creo que hay distintos ángulos en lo que tiene que ver con la ética, ¿no? La ética del trabajo o la ética de la externalidad de la inteligencia artificial, ¿no? Leía en algún sitio pues que la inteligencia artificial iba a acabar con la figura del abogado junior, ¿no? Y el abogado junior es muy importante porque para ser abogado senior o ser socio, ¿no?, de un despacho de abogados necesitas haber aprendido. Yo no creo que eso vaya, pero este es un ángulo, ¿no?, el de la destrucción de empleo. Yo no creo que eso es algo que vaya a suceder, sino que los juniors, ¿no?, tendrán una herramienta más que les permitirá aportar más valor o participar en más proyectos a la vez, ¿no? Es decir, yo lo veo como una herramienta de productividad, ¿no? Ese es un ángulo de la ética. Yo diría que el segundo, el que se ha escrito además ríos de tinta, tiene que ver con la ética de los algoritmos, ¿no? Cómo evitar que, si dejamos en manos de un algoritmo determinada decisión, que en la fabricación o la construcción de ese algoritmo pues no tenga sesgos implícitos o explícitos. Y en relación a esto, siempre se habla mucho de la transparencia, de los datos, de la gestión de las empresas. ¿Esta inteligencia nos puede ayudar también a ser más transparentes? Bueno, yo creo que nos puede ayudar a entender cómo recopilar la información que necesitamos, ¿no?, qué es lo que debemos reportar, y en cierta medida nos puede ayudar, ¿no? Pero al final, evidentemente, ¿no?, todo lo que sea la tecnología, ¿no?, capaz de tratar datos, ¿no?, y de ofrecernos una propuesta, ¿no?, que nos genere una propuesta, sin duda nos va a ayudar, porque, como decía, no está lejos el día en el que... Es decir, a mí hay una pregunta, perdona que me voy otra vez por las ramas, ¿no?, una pregunta que me gusta hacer, ¿no? Tengo oportunidad de trabajar con muchos consejos de administración, entonces me gusta a algunos consejeros, ¿no?, algunos presidentes de compañías, me gusta al final, ¿no?, cuando les veo, hacerles una pregunta, ¿no?, que es ¿qué cosas les parecerán raras del mundo de hoy a las personas que vivan dentro de 100 años? ¿No? Que me parece que es una manera también de intentar adivinar el futuro, y que no se me ocurrió a mí, sino que la leí en The Economist, ¿no?, que lo hicieron con físicos, matemáticos y científicos británicos, ¿no? Y te encuentras con respuestas súper interesantes, ¿no? Uno me decía, por supuesto, ¿no?, que les horrorizará el trato que estamos dando a los ecosistemas y al medio natural, ¿no? Uno me decía que les sorprenderá que nos jugáramos la vida conduciendo coches, ¿no? Otro me decía que les sorprenderá que pasemos un tercio de nuestra vida inconscientes, ¿no?, durmiendo, ¿no?, porque seguramente habrá una pastilla, ¿no?, que tomaremos, que descansaremos 5 minutos, y esperemos que las 7 horas 55 no las dediquemos a trabajar, sino que las dediquemos a leer, ¿no?, porque sería el equivalente, en términos reales, a aumentar nuestra vida en un tercio de golpe y porrazo. Bueno, yo creo que una de las cuestiones es que nos asombrará la poca información que las compañías ponían a disposición del mercado acerca del impacto social y ambiental de sus productos, ¿no? Yo creo que vamos a un mundo en el que lo sabremos todo, absolutamente todo, de todo lo que hacemos, ¿no?, de todo lo que compramos, más bien, ¿no?, de las características de los productos, de los materiales, de quién ha trabajado, dónde se ha trabajado cada una de las cosas, ¿no? Esta camisa, que es una camisa normal, ¿no?, comprada en un sitio normal, y como digo, pues 30 países, seguramente 300 personas, un montón de transacciones, no sé nada de ella, ¿no? No sé dónde vienen los botones, aunque probablemente vienen de Brasil, el tejido, pues parte de India, parte de otro sitio. Yo creo que todo eso es algo que con el tiempo nos parecerá extraño, ¿no?, la poca información que recibían hoy los consumidores. Tendremos una radiografía completa o casi completa de todo lo que nos rodea y todo lo que gestionamos. Desde KPMG, ¿habéis implantado ya la inteligencia artificial en estas métricas para trabajar la responsabilidad social corporativa? Bueno, de hecho, hace unas semanas lanzábamos un comunicado de prensa en el que decíamos que habíamos incorporado la inteligencia artificial a todos nuestros servicios, que básicamente se plasma en un acuerdo que tenemos con un gran proveedor de software, con Microsoft, ¿no?, con compañía con la que tenemos una alianza internacional, que tiene una herramienta que se llama Copilot, que te ayuda con distintas tareas que son verdaderamente útiles, ¿no? Por ejemplo, a no perder, a ahorrar tiempo
en la elaboración de actas de las reuniones, ¿no? Ahorrar tiempo en el tratamiento del correo electrónico, ¿no? En la comprensión de documentos y demás. Lo utilizamos porque nos ayuda también a tratar grandes volúmenes de información, ¿no? Y a llegar a conclusiones acerca de los mismos, conclusiones que luego, pues por supuesto, deben ser revisadas por un humano experto, ¿no? Que no dedica tiempo a esas tareas de menor valor, sino que se concentra en lo que tiene un poco más de valor añadido. ¿Y cómo ha sido acogido por el equipo? ¿Cómo se ha aceptado esta nueva forma de trabajar? ¿Ha generado incertidumbre, miedo de decir, mira, yo ya no van a contar conmigo? ¿Cómo se ha acogido? No, por el momento no, ¿no? Porque yo creo que cuando entiendes en la práctica qué significa todo esto, pues yo creo que los profesionales a día de hoy lo ven como una herramienta de mejora de la productividad, ¿no? Incluso aquellos en las categorías más junior que podrían pensar que es un rival y que se van a quedar sin empleo, lo que entienden es que no, que lo que les va a permitir es un aprendizaje más rápido y participar en más proyectos y ser más productivos y por lo tanto, ¿no? pues ser más útiles a sí mismos y a la firma y a los clientes, por supuesto. Nos quedan 2 o 3 preguntas, pero sí que sobre todo vemos a muchos compañeros, ¿no? Que estamos empezando a andar este camino y sería por dónde empezamos, cuáles son esos recursos básicos que vamos a necesitar y qué debemos hacer para poder comenzar en esta nueva transformación. Un jugador de béisbol norteamericano llamado Yogi Berra, ¿no? muy divertido, ¿no? El oso Yogi se inspiró en esta persona y tiene un montón de sentencias que son graciosísimas, ¿no? Dijo una vez, dijo que hay que ir a los funerales de los demás, porque si no, no irán a tu funeral, ¿no? Era como muy metepatas, ¿no? Pero una cosa que dijo es que si no sabes a dónde vas, seguramente terminarás en cualquier otro sitio, ¿no? Yo creo que tenemos que entender cuando pensamos en sostenibilidad, qué es lo que tratamos de hacer, ¿no? Hay que pensar en el business case de todo esto, pero no solo, ¿no? Porque tú cuando ayudas a una ancianita a cruzar la calle no piensas en el business case de ayudar a la ancianita, sino lo haces porque hay que hacerlo y porque está bien, ¿no? Yo creo que buena parte de lo que hacemos las compañías todos los días lo hacemos así porque es la manera correcta y socialmente aceptable de hacer las cosas, ¿no? Pero en lo que se refiere al business case tenemos que entender dónde está, ¿no? Dónde está y en qué medida todo esto nos ayuda, ¿no? En esta directiva, en esta nueva regulación, si nos olvidamos del pataleo, ¿no? y del cabreo, ¿no? Que tienen algunas compañías con este elevado, la exigencia, ¿no? Pero hay varios ejercicios que son muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, la directiva te pide que examines qué productos y servicios están en riesgo, ¿no? Es decir, si atiendes un poco a las tendencias de regulación en economía circular, protección de los ecosistemas, biodiversidad, cambio climático, ¿hay algo de lo que vendes, ¿no? Que de seguir esto en tendencial, ¿no? Que seguramente no lo será, hay algo que está en riesgo? Porque entonces la compañía tienes un problema, ¿no? ¿Qué porcentaje de tus ingresos están en riesgo? Es decir, reflexiones acerca también de, en un mundo en el que, y esto no tiene vuelta atrás, ¿no? En el que tanto la opinión pública como los consumidores, como los inversores, como los reguladores, como las ONGs, como nosotros mismos y nuestros vecinos, cada vez vamos a prestar más atención a cómo las compañías gestionan sus impactos, ¿no? La primera cuestión que tienes que preguntarte es cuáles son esos impactos y cómo los gestionan, ¿no? Pero hay que tener claro los porqués, que está muy claro, pero también el para qué, ¿no? Que es lo que uno pretende conseguir, ¿no? Sobre todo con esta pregunta estaba pensando en esas pequeñas empresas que el día a día, la vorágine, ¿no? De la actividad frenética que tienen que desarrollar en muchas ocasiones con pocos recursos, que pierdan ese miedo, porque quizá con esa pregunta, que parece fácil pero no lo es, pero es ¿dónde estoy? ¿Qué riesgos tengo? ¿Qué no tengo? Puedo empezar a trabajar y a quizá, ¿no? Invertir en esos recursos que a veces cuesta convencerse de que hay que hacerlo, porque esto no va a escampar, sino que es real. Pero claro, también ellos reflexionan y dicen, el que más tiene va por delante. Esa brecha, esa diferencia de competitividad es algo que está sobre la mesa y que preocupa. Así es, ¿no? Pero puedes pensar, o sea, las cosas se hacen por convicción, ¿no? Por coacción o por conveniencia, ¿no? La coacción te va a venir porque tus clientes te van a exigir, ¿no? Entonces tienes que entender qué es lo que te exige hoy tu cliente y qué es lo que te va a exigir mañana para tener también claro qué plazos de adaptación, porque quizá
ser pionero no siempre es recomendable porque a los pioneros se los comen las fieras, ¿no? Cuando descubren nuevas selvas y demás, pero si llegas demasiado tarde quizá te quedas fuera, ¿no? Tenemos que entender dónde está esa conveniencia de los clientes, dónde nos lleva la regulación que es previsible que pase y dónde queremos estar también, ¿no? Cuál es la filosofía que tenemos sobre compañía y con los recursos escasos y limitados que tenemos, pues tratar de dedicarlos a aquello que va a ser más efectivo, ¿no? Pero yo creo que sobre todo se trata de tener las antenas bien desplegadas y entender qué es lo que espera de la compañía, ¿no? Pues lo que esperan sus clientes, ¿no? y terceros sobre todo, ¿no? Y una última pregunta, ¿dónde estaremos dentro de 5 o 6 años en estos términos? Pues es difícil hacer, tal y como está el mundo, es difícil hacer predicciones para dentro de 48 horas, ¿no? Así que para 5 años... Da miedo. Sí, para dentro de 5 años no tengo ni la más remota idea, pero lo que sí que intuyo es que seguramente no habrá aflojado el nivel de exigencia a las compañías en materia ambiental y social, sobre todo ambiental, ¿no? Dada la importancia de los problemas, ¿no? Vinculados al cambio climático y a la pérdida de biodiversidad, sobre todo, ¿no? Yo creo que habrá aumentado la exigencia a las compañías, de eso no me queda duda. Y voy a hacer ese paralelismo, ¿no? Por lo que comentaba Silvia hace, si no me equivoco, en 2013, ese primer chat, ¿no? Ese bot, la gente decía, ¿qué locura es esta? Mira dónde estamos hoy, pues aquí es un poco lo mismo, ¿no? Nos están avisando. Ya llevamos muchos años hablando de responsabilidad social corporativa, quizá no se entendía la importancia y el contexto global de todo lo que implica, pero es algo que está aquí, que es inmediato y que, como me voy a quedar con esa frase, me ha gustado, como no va a escampar, hay que ponerse las pilas. Podemos decir que ese es el resumen y, sobre todo, centrar en nuestra actividad en lo que nos preocupa y ocupa también al resto. Sí, y sobre todo tener claro, ¿no? Porque hay una cierta confusión en qué significa todo esto, ¿no? Yo siempre cuento la historia. ¿Conoces la historia de la palabra canguro? No, vale. Pues entonces llega James Cook, el explorador británico, ¿no? y iba a decir aterriza, ¿no? Pero desembarca en Australia, ¿no? con algún compañero, ¿no? Y se encuentran un conjunto de animales, ¿no? Que iban por ahí saltando sobre dos patas y demás, y entonces se acercan a un lugareño y consiguen hacerse entender para que les diga cómo se llama ese animal, ¿no? Y el animal, o sea, y el lugareño les dice que el animal se llama cangarú, ¿no? Canguro, resulta que en el idioma del lugareño cangarú significa no te entiendo, ¿no? Entonces, en ocasiones, esta es una historia apócrifa, yo no he comprobado su veracidad porque si resulta no ser cierta no la podré contar, ¿no? Y me gusta tanto que prefiero contarla, pero en términos de sostenibilidad nos ha pasado eso en ocasiones, ¿no? Que ha habido una falta, que hemos hablado en anchos de banda, en longitudes de onda distintos, ¿no? Cuando, ¿no? Yo creo que falta, y a eso también aspira la Directiva de Información sobre Sostenibilidad, que todos tengamos claro de que cuando estamos hablando de algo estamos hablando de lo mismo. Pues muchas gracias, Ramón. Ha Muchas sido un gracias a ti. placer. Gracias.